ens hem compromès a fer una trucadeta amb un periodista que ens interessa molt, molt, molt la seva visió. Per què? Doncs perquè, d'alguna manera, nosaltres sempre estem aquí doncs, una mica potser massa imbuïts amb el que és el dia a dia del club, i ens va bé una visió externa, ens va bé una visió de persones que estiguin també doncs, seguint l'Espanyol, però seguint-lo com un equip més de la competició i posant potser doncs, en valor les coses bé que fa, que potser nosaltres, a vegades massa immiscuït en les coses que no ens agraden, no som capaços d'apreciar-la. Per què no? I en aquest cas, avui hem volgut trucar, Marta, a l'Àlex de Llano, no? Sí. El tenim preparat? Molt bé, perfecte. Doncs mira, anem a parlar amb ell. Àlex, què tal? Com estàs? Hola Francesc, ¿qué tal? Muy buenas. Alex, te voy a pedir una cosa. Pónmelo horizontal el movilito si puede ser, que así, A ver, así te es veo. que, mira No, lo que me hace. lo tienes Mira lo que me bloqueado, hace. lo tienes bloqueado, lo tienes bloqueado. No pasa nada, Sí, pues ¿no? venga, te veo así en versión, exacto, sí, A más ver. estiradito. No, no te preocupes, no te pre- Ahora, ahora sí, ahora. hombre, esto es mejor. Coño, llevas ese jersey tan majo, coño, que se puede ver bien por pantalla. Claro que Claro, sí. claro. El estilo. Oye, Alex, explícame un poquito cómo estás viendo al Español. Me interesa tu opinión. Quizá la nuestra, estaba explicando ahora que como Sí. estamos tan metidos en el asunto, pues a lo mejor solamente vemos lo que no nos gusta o a lo mejor estamos demasiado enfocados en una visión concreta. Y me gustaría que tú, que sigues a todos los equipos de la liga, también al Español, por supuesto, nos puedes dar tu impresión. Bueno, a mí la sensación que me transmite el español es, primero, que obviamente, ¿no? A nivel de circulación, a nivel de formación de juego, tiene un problema importante en salida de balón. Es decir, es un equipo que la salida de balón no la tiene demasiado trabajada. Yo no sé los automatismos que durante la semana o que Diego Martínez ha pretendido inculcar ahí, pero es un equipo que me da la sensación que está más hecho para reaccionar que no para proponer. Y eso yo creo que en la primera parte de la temporada te podía valer porque podías considerar que el equipo estaba falto de calidad, que el equipo no tenía perfiles para poder asumir cierto protagonismo, pero yo creo que ahora mismo estamos ante una plantilla de mucho nivel, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en el centro del campo juntas a dos jugadores como Sergi Darder y Denis Suárez, que en un momento pueden considerarse hasta dos de los mejores de la liga en su puesto, ¿no? Y por lo tanto, ver a Denis Suárez y a Sergi Darder como el otro día en el primer tiempo frente al Valladolid, o incluso también el primer tiempo frente al Mallorca persiguiendo sombras, es una sensación algo extraña. El equipo yo creo que está más hecho para reaccionar que no para proponer, y ahí tienes un problema importante cuando hay equipos como el Valladolid, por ejemplo, que tienen capacidad para capitalizar en ciertos momentos transiciones que tú no eres capaz de defender. Vini Sousa está muy solo porque los interiores también, yo creo que hay cierto problema de comunicación ahí a la hora de ver quién salta y quién no, en qué posición se quedan cada uno. El otro día sí que vimos, ¿no? Intentar corregirlo con la posición de Denis Suárez, algo más centrado por detrás del punta, pero aún así mucha debilidad en ese tipo de acciones. Pero no todo es malo bajo mi punto de vista. Es verdad que ha sabido exprimir muy bien a Martin Braithwaite, que creo que rinde muchísimo mejor por dentro que por fuera. Me gustó el final del otro día del partido con el 4-4-2. No sé si lo terminaremos de ver. En un equipo que no tiene extremos, al final yo creo que si tienes dos buenos interiores, dos buenos mediocentros como Grajera y Vini, dos buenos interiores como Sergi Darder y como Denis Suárez, laterales que pueden ser profundos, en el caso de Oscar Gil, en el caso del lateral izquierdo con Brian Oliván, que veremos cómo está físicamente, creo que al final te puedes permitir jugar con dos puntas, que sean los laterales los que den la amplitud y la profundidad al equipo y juntar a los buenos, entre comillas, a los jugones Por por, medio, por, ¿no? por dentro. Sí. Claro. Y luego yo creo que sobre todo, algo que he notado muy positivo del español esta temporada es que el equipo está teniendo mandíbula de acero. Es decir, al equipo le marcan, porque esta temporada ha sido tendencia, ¿no? Que el equipo empieza perdiendo, el equipo de la liga que más veces ha empezado perdiendo dos partidos, si no me equivoco, pero Correcto. aún así ha tenido capacidad para reaccionar. El día de la Real Sociedad es verdad que se queda corto, el día del Valladolid se queda corto, el día del Valencia, por ejemplo, termina cediendo ese gol en el último minuto, pero aún así es un equipo que muestra, ¿no? Esa capacidad de no venirse demasiado abajo y de tener posibilidad también de reaccionar. Es cierto que es no sé si un consuelo pequeño, pero es algo que yo creo que en las últimas temporadas al español le faltaba, el sacarle mucho rédito a nivel ofensivo a un equipo que quizá en cuanto a producción esté en niveles bajos. Pero vamos a ver, Alex, el tema es que si es verdad que al principio nos hemos acostumbrado a ser reactivos, pues a lo mejor porque saltaban mimbres, ahora quizá queremos ir al otro extremo, pero como no lo hemos cultivado, no lo hemos practicado suficiente, no sé si tenemos incluso la vocación de hacerlo o no, el caso es que no nos sale, ¿no?
Sí, es realmente yo creo frustrante, ¿no? Porque ves a dos tipos de jugadores, sobre todo en posiciones de influencia, como son Sergi Darder y Denis Suárez, que realmente pueden marcar la diferencia en tres cuartos, que cuando el equipo ha tenido esa intención, ¿no? De mantener más la posesión, de ser un equipo que no se precipita tanto a la hora de salir, sino que le gusta masticar algo más las jugadas, ha demostrado que puede hacerlo, ¿no? El caso, por ejemplo, del día del Mallorca, la segunda parte, yo creo que se ve un cambio tan radical en español a la hora de mantener el balón, a la hora de ser capaz de generar peligro, a la hora de también de meter al Mallorca o de incomodar mucho al Mallorca en momentos en los que el Mallorca pretendía crecer. Yo creo que ese tipo de situaciones las tiene que buscar más el español, sobre todo teniendo en cuenta el perfil de jugador que tiene el español y que cultiva el español desde la cantera también, ¿no? El perfil de los Melamed, por ejemplo, que pueden interactuar en determinados partidos, que fue clave en ese momento del Mallorca, por ejemplo, atacando las zonas intermedias. Por lo tanto, yo creo que podía tener sentido, yo creo que lo tenía, de hecho, el español en ese primer tramo de la temporada, hasta el parón del Mundial, era uno de los equipos que más recuperaba arriba, que le metía más intensidad en ese tipo de acciones cuando el rival pretendía iniciar, pero ahora el equipo se está quedando como en tierra de nadie. No es capaz de recuperar tan arriba, pero tampoco es capaz de generar ese tipo de acciones, ese tipo de superioridades con el balón. Por lo tanto, cuando recupera lo hace más abajo, ha perdido ese dinamismo arriba y luego cuando llega le cuesta más porque parte desde más atrás. Por lo tanto, creo que está siendo un cúmulo de sensaciones que el español al final transmite esa sensación que se podría decir de no jugar a nada y que está siendo capaz de conseguir a través de acciones muy puntuales, acciones mínimas, mucho rédito, con goles como por ejemplo el de Sergi Darder el otro día, el tanto de Martín Braithwaite o el doblete en este caso frente al Mallorca. Buenas, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Marta. Yo quería preguntarte, tú que ves distintas ligas, ves mucho fútbol y tienes bastantes inputs, yo quería preguntarte, ¿crees que el español es el equipo más desaprovechado por perfiles que tiene en su equipo? Porque yo me paro a pensar, ¿y cuántos equipos tienen a un Dardé? ¿Cuántos equipos tienen a un Joselu, que este año se le caen los goles del bolsillo? Martin Braithwaite aportándote también. Tienes esta dupla que al final es la segunda más goleadora de la liga, no es casualidad. Tienes ahora un central como César Montes, es decir, tienes a Vini también en el medio, o sea, tienes como una columna vertebral bastante potente que cuando comparas varios equipos dices, bueno, ahí hay algo interesante. Y entonces yo me pregunto, ¿es el español de los equipos más desaprovechados después en la puesta en escena? Y al hilo de lo que me decías, claro, esta insistencia también del míster, el 4-3-3 sin tener esos extremos, y eso lo mezclas con el reaccionar y no proponer. Vas a Pucela, sabes cómo juega el Valladolid, todos desde fuera, que todos tenemos un entrenador dentro, después no tenemos ni pajolera idea, los que saben son ellos, pero todos pensábamos, protégete, pon un doble pivote, si no vas a proponer, hay cosas que a lo mejor tendrían más que ver en cómo juega el rival, vamos a minimizar lo que hace bien. Y yo quiero preguntarte, Alex, porque yo en este aspecto estoy bastante desencantada, porque creo que este equipo, me niego a pensar que no pueda jugar, no mejor, sino mucho mejor. A ver, esto, bueno, a priori por el nombre de los jugadores que tiene el español, sí que es cierto que hay la deficiencia en el extremo, que probablemente te podía generar algo más, ¿no? Revolucionar ciertos momentos de los partidos, darle más responsabilidad al equipo por fuera, pero sí que es verdad que creo que hay se está desaprovechando talento en el español. Creo que eso yo creo que es que se está exprimiendo mucho otro tipo de talento, el de Joselu, que te gana todas las jugadas cuando pretende salir desahogando la presión en algún desplazamiento largo, en algunos momentos en los que el rival te va a buscar arriba, en momentos en los que el español pretende convertirse en algo más rústico y buscar más centro lateral, ahí Joselu te lo domina, pero creo que no puede centrarse solo en una vía de juego. Es decir, el español tiene que interpretar mucho mejor los partidos y creo que ahí yo creo que podemos estar de acuerdo, que no sé si es el que más de la liga en cuanto a desaprovechado, porque hay situaciones muy complicadas, ¿no? En cuanto a talento, como el Valencia, por ejemplo, pero sí que es verdad que yo creo que debería estar en un top 3, ¿no? De equipos en cuanto a relación de lo que está haciendo el español con jugadores como Denis, como Sergi Darder, como Joselu, como Vini, como centrales como César Montes, como Asponías, a lo que luego le está sacando en cuanto a rédito esta temporada. A mí, por ejemplo, hay una situación que me preocupa bastante y es que el español está encajando muchos goles o está sufriendo también muchas ocasiones en el balcón del área. Es decir, el rival es capaz de ganar línea de fondo en las bandas y luego poner un centro atrás, día de Murici, día del Valladolid, el día del Del Mallorca, Dani Mallorca. Rodríguez tiene un par también desde el balcón del área y creo que ahí hay un problema. Primero con Vini, que obviamente
es un mediocentro que ha encajado muy bien en el Español, pero que ahí tendría que ver el Español cómo es capaz de educar, entre comillas, a un Vini de que no se acule tanto, ¿no? De que no permita ceder tanto espacio en ese hueco, sobre todo teniendo en cuenta que ahora el Español tiene dos interiores de mucha más responsabilidad en campo rival. El día del Mallorca estaban continuamente Denis y Darder gesticulando con Vini. Pues yo creo que era para intentar corregir ese tipo de acciones, pero luego también porque Vini es un mediocentro que pretende ir todo el rato al balón, ¿no? Que está en constante movimiento. Tiene unas condiciones físicas tan brutales y creo que está ganando en entendimiento del juego que tiene que terminar de pulir esas cosas para ser un mediocentro top. Oye, Alex, antes de pasarte a un compañero, pero al hilo de lo que estabas diciendo, ¿te parece que a lo mejor para ordenar a Vini no sería mejor un doble pivote? Es una de las cosas que está en el debate ahora mismo. Por ejemplo, como tú comentabas, Vini Grajera. Yo creo que sobre todo para liar ese tipo de jugadas, sería lo ideal. Si vas a jugar con 4 atrás, el darle un Grajera, en este caso a Vini, le podría ayudar mucho. Primero en salida de balón, obviamente, ¿no? Para que él no tenga, o que Sergi Darder en este caso no tenga que retroceder tanto su posesión, sino que sea un Grajera, por ejemplo, que le dé un pase limpio y a partir de ahí Sergi ya pueda mirar el campo rival. Y luego, sobre todo, también para aliviar esa situación, ¿no? A nivel defensivo. A mí me parece que el doble pivote no sería mala. Lo único, yo creo que tiene dudas ahí Diego Martínez de cómo generar la amplitud. Esto ya es suposición mía, pero creo que no se termina de creer demasiado el tema del lateral derecho en campo rival. Claro, en cuanto con Óscar Gil, con Pierre Gabriel, no y el otro día pues se ve también esto claro. encima con las bajas de Brian y con el hecho de cambiar a los jugadores de banda. Carlos. ¿Qué pasa, Alex? ¿Me tengo que presentar o no? ¿Cómo estás? Preséntate, hombre, amigo. ¿Qué tal? Te quería preguntar, ya que hablas de interiores, ¿cuál es el sistema que verías para este español? Yo he insistido bastante en el 4-4-2 en rombo. Lo que pasa es que el problema de este sistema es que dejas a Vini muy solo y ya vimos en Valladolid que solo se pierde bastante, ¿no? Quizás un 4-4-2 con los interiores más juntitos. A mí me gustaría verlo en un 4-4-2 con falsa gente de banda, digámoslo así, ¿no? Que Darder y Denis sean los que ocupen esas posiciones más exteriores, pero que tengan, eso es, un cuadrado. El cuadrado ahora mismo lo estamos viendo en la Liga, en fútbol europeo, con el Bayer Leverkusen también, con el Manchester City. Es un sistema que le está permitiendo tener apoyo constante en campo rival para atraer marcas y luego tener superioridad en ese terreno rival. Y yo creo que es un sistema que no le iría mal al español. Primero por la base de que no tienes... no es que no tengas, pero yo creo que Diego Martín no termina de creerse a Alex Vidal de extremo. Puado tuvo un buen arranque de año, pero yo creo que estaremos de acuerdo en que ha bajado ese rendimiento, sobre todo de cara a portería. Y luego, sobre todo, también por el hecho de que no hay mucho ahí, ¿no? Tus mejores jugadores que pueden ocupar esas posiciones exteriores son un Melamed que disfruta mucho en posiciones intermedias, jugadores que se sienten más cómodos actuando por dentro que por fuera, por lo tanto potenciar ese tipo de perfil de jugador. A mí me parecería interesante que Denis y Darder pudieran tener cierta libertad ahí, que Brian Oliván en el lado izquierdo, si físicamente está, por ejemplo, para el próximo partido, que pueda ser ahí. Y luego el tema del lateral derecho, claro, ahí surge una duda, porque yo creo que Rubén en campo rival, en cambio, sí que te puede aportar muchísimo. Es un futbolista con una tendencia ofensiva importante, pero todavía había que verlo en cuánto de maduro está para ocupar una posición con tanta responsabilidad y con tanto ida y vuelta. Y luego, sobre todo, el tema de los mediocentros, ¿no? Esas vigilancias que puedan estar trabajadas y que puedan ser responsables, sobre todo en momentos de transición que el español pueda sufrir. Pero a mí ese 4-4-2, imaginando, ¿no? Un doble pivote, Grajera Vini, con Sergi Darder y Denis Suárez por delante, claro. José Luis Braithwaite arriba, y que haya distinta movilidad, ¿no? Primero, centras a Martín Braithwaite, que sabes que te puede dar rendimiento en esa posición, tienes a un José Lu que le puede potenciar el espacio en determinados momentos, sobre todo a la hora de ganar esos duelos aéreos, los movimientos de Denis y de Sergi Darder. Esto todo suena muy bien, pero yo creo que Diego Martínez también tendrá su opinión, ¿no? De por qué no lo termina de hacer, porque realmente nos podría encajar bastante teniendo en cuenta los perfiles que hay en plantilla. Bueno, da la sensación que es un poco también problema de planificación, ¿no? Es decir, no tienes extremos, en los laterales no acabas de confiar. Sí. Claramente. Muy bien. Ahí yo creo que, obviamente, ¿no? Se está insistiendo mucho en el tema de Diego Martínez, de ver cómo lo puede hacer, de ver demás, pero yo quiero ver, o me gustaría saber, cuánto de él hay en esa planificación veraniega.
por el tema de Dani Gómez, que tampoco cuenta, qué ocurre con el tema del lateral derecho, porque Rubén Sánchez fue el hombre que tuvo más minutos en pretemporada, fue titular en Vigo, pero luego sí que es cierto que las lesiones nos han privado un poco de verlo algo más. Por lo tanto, sí que es verdad que ahí yo creo que hay que disculpar en cierta manera a Diego y habría que ver el tema de la planificación del próximo verano, si es con Diego Martínez en el banquillo, obviamente, por el tema de los laterales y de los extremos hay que corregirlo sí o sí o también. Molt bé. Sí. Alex, buenas tardes. Soy Ángel Vergada. ¿Cómo estás? Me he quedado con unas cosas que has dicho, Dardé y Denis persiguiendo sombras, y eso me ha dejado de verdad preocupado porque es realmente lo que muchas veces vemos, ¿no? Y que se desaprovecha talento y que tenemos problemas en la salida del balón. Estamos girándolo todo y estamos pensando todos que el tándem Dardé-Denis, eso puede ser una bomba que haga explotar al equipo realmente. Estamos esperando que el equipo dé un paso. ¿Tú ves realmente a Denis físicamente en condiciones para poder ser ese Denis que todos deseamos ver? A mí me cuesta verle. Para mí, yo le veo como un efecto gaseosa que se va diluyendo conforme pasa el tiempo. ¿Te parece a ti o no? Ahora mismo yo creo que Denis está para 70, ¿no? Que es más o menos lo máximo que ha jugado. El otro día creo que se fue en minuto 70 también, frente al Mallorca una situación similar, si no recuerdo mal. Y bueno, yo creo que al final hay que también entender, ¿no? La situación de la que viene Denis, tanto tiempo sin jugar, que haya podido ir ganando ese fondo físico, sobre todo en cuanto a ritmo competitivo, que es muy diferente al ritmo de entrenar en la situación que tenía anteriormente. Pero yo sí que creo que esa buena conexión entre Denis y Darder se está viendo por lo que a mí me cuentan en los entrenamientos y que va a terminar viéndose en el campo. Yo creo que Diego Martínez también tiene muy claro, ¿no?, lo que pretende de Denis, que el equipo también circule muchas veces por él. En una entrevista que yo le hice en Radio Marca, Denis Suárez me comentaba que él se siente cómodo cuando el equipo pasa por él, cuando los partidos pasan por él mismo, cuando él es el capaz de imprimir el guión. Aquí tiene una situación entre comillas, complicada, y que no se malentienda, porque los guiones de partido generalmente en español tienen que pasar por el dorsal número 10, por Darder, pero creo que ese entendimiento que se está generando ya desde las situaciones de entrenamiento, ya desde los partidos, al español le puede llevar a otro nivel. Eso sí, lo de persiguiendo sombras para mí es lo más preocupante, es decir, si el español tiene un perfil de interiores para tener el balón y no tiene el balón, ahí es donde surgen los problemas. Si el español sale a los partidos a reaccionar con Denis y con Darder. Denis viene del Celta del Chacho Coudet, en el que él era el que tiraba la presión y él se siente muy cómodo en ese tipo de sistema. Pero al final él tiene que también recibir el balón en zonas donde pueda ser influyente y donde pueda determinar el futuro de esa jugada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo de Denis Suárez se terminará arreglando y terminaremos viendo una buena versión de Denis, aunque creo que para el tiempo de inactividad, lo que estamos viendo del futbolista gallego, creo que podría estar dentro de lo que podíamos prever. Molt bé, Ferran. Hola Alex, soy Ferran, como dice Francesc. Mira, una pregunta, tú que lo ves un poco más desde fuera, ¿cómo ves estos últimos, creo que son 14 partidos? Te voy a ser más directo. ¿Tú ves que podamos tener problemas para salvar la categoría? Esto nos lo dirá el calendario, sobre todo teniendo en cuenta... No, a ver, sobre todo teniendo en cuenta que el Valencia, por ejemplo, ahora tiene un calendario muy complicado, ¿no? Creo que tiene que enfrentarse ahora a esos Osasuna en casa, creo que luego tiene también enfrentamiento ante varios equipos que están por encima en la tabla, alguno que otro directo como contra el Sevilla. Yo creo que el español no debería pasar demasiados problemas. Es decir, el próximo partido es casa, si no contamos, por supuesto, el partido frente al Real Madrid en Santiago Bernabéu, antes del parón es frente al Celta en casa. Ese es uno de los partidos que son sí o sí o sí, porque es un rival directo, un rival al que puedes complicar más, un rival con el que vas a tener que medir también el golaveraje. Por lo tanto, es un partido que ganar, sobre todo teniendo en cuenta el 2-2 de la primera vuelta. Yo, sinceramente, creo que el español no va a pasar demasiados problemas, que muchas veces, después de la situación que se han vivido, ¿no?, la de la temporada pasada no tanto, pero sí de la última, de sufrir tanto, de estar hasta el final con la calculadora y demás, creo que muchas veces entramos en pánico cuando no se tiene que entrar, ¿no? Es una naturaleza también humana de experiencias vividas anteriormente. Yo, sinceramente, creo que el español no va a pasar demasiados problemas, sobre todo también teniendo en cuenta momentos de dinámicas de otros equipos. Ojo al Almería, ojo el caso del Getafe. Es verdad que viene de ganar, pero futbolísticamente le está costando mucho. Y luego, sobre todo, yo creo que va a haber un equipo
de los que no está ahora mismo tan mal que va a terminar cayendo y metiéndose en algún que otro problema. Por lo tanto, eso ya te genera que haya tantos equipos en disputa que al final puedas terminar saliendo. Yo, sinceramente, por tema de calendario también, creo que el Espanyol deberia no passar demasiados apuros. Eso esperamos, Àlex de Llano. Moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat avui a entendre una miqueta més, sobretot des de fora, la teva visió, que jo crec que és molt encertada sobre com són els problemes de l'equip i també les seves virtuts, i gràcies per haver portat una mica de llum avui. Gràcies, amic. Un plaer, amics, que vagi bé. Un abrazo, Àlex. Hasta luego. Molt bé, l'Àlex, M'ha agradat molt i, a més, crec que a la gent també li ha agradat força,